Buenos días. ¿Se oye bien? Bueno, pues abrimos hoy el seminario permanente del Grupo de Investigación Ideolit del curso 2024-2025 y lo abrimos por todo lo alto con Elsa Rodríguez Cidre, que aunque viene de lejos, porque viene desde Argentina, es ya una vieja conocida de la casa, ha estado en varias ocasiones aquí y seguro que volverá, espero. Por supuesto. Bueno, Elsa Rodríguez Cidre es profesora de la Universidad de Buenos Aires y además es investigadora del CONICET, que es el principal organismo dedicado a la investigación superior en Argentina. Es especialista en teatro griego, sobre todo dentro del teatro en el género de la tragedia y especialmente en Eurípides. Y tiene muchas publicaciones. Sus líneas de investigación principales son tres, diría yo. La más importante es el estudio del discurso femenino y cuestiones de género en el teatro griego, en la tragedia, especialmente el caso del lamento fúnebre. Ha escrito dentro de ese ámbito varios libros, aparte de artículos, por ejemplo, Cautivas troyanas, el mundo femenino fragmentado en las tragedias de Eurípides, que es una obra resultado de su tesis doctoral. Ha escrito también Eloicos violentado, genealogías conflictivas y perversiones del parentesco en la literatura griega antigua, o La polis sexuada, normas, disturbios y transgresiones del género en la Grecia antigua. Además, otra línea de investigación que tiene es el estudio de lo monstruoso. Y en este ámbito ha publicado Miradas y saberes de lo monstruoso, o el libro también Criaturas y saberes de lo monstruoso. Y por último, tiene también bastantes publicaciones centradas en el estudio de la animalidad, el simbolismo de los animales dentro del teatro, la animalización de los personajes. Ha trabajado, por ejemplo, ha estudiado las serpientes trágicas, los procesos de animalización en troyanas o la animalización de la víctima en Hécuba. Su producción, como digo, es muy amplia y es difícil hacerle justicia en esta breve introducción, así que le voy a ceder la palabra para que podamos escucharla y disfrutar. Y la ponencia de hoy se titula Rituales fúnebres, ficción, gesto y discurso en Helena de Eurípides. Así que, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Hola, ahora sí, mejor. Bueno, primero buenos días, gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer en especial a la doctora Carmen Encinas Reguero y al grupo de investigación Ideolit por la invitación a dar esta charla y a compartir con ustedes este tiempo. Lo que quiero traer aquí hoy, porque bueno, ahora tenemos todo, ¿se ha corrido? Ahora tenemos todo en academia, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía traer algo que ustedes pueden leer en academia? Así que quiero compartir con ustedes un capítulo de un libro que tengo en preparación. Es un libro colectivo del cierre de un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto tiene por título Representar el pathos, la emoción, dinámicas emocionales y regulaciones afectivas en los testimonios literarios e iconográficos de la antigua Grecia. Y este proyecto lo codirijo con el doctor Emiliano Buiz. Como decía Carmen, estoy encantada de volver a visitar esta prestigiosa universidad y esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Por otra parte, hablando de rituales fúnebres y de dolor, aunque en un caso vamos a ver que el dolor aquí es fingido, donde no es fingido es en el país en el que estamos, ¿verdad? Entonces, compartir con ustedes esto que está pasando desde el martes. Yo llegué el lunes anterior y francamente es desolador, así que bueno, lo siento mucho. Bien, empecemos. No se puede. Cada vez en Argentina, y creo que aquí también, los abre fácil son más difíciles, ¿verdad? Les pasa lo mismo. Bueno, en un mundo como el griego, que concibe, como tantos otros pueblos, al universo desde una perspectiva etnocéntrica, ¿se me escucha bien? El teatro trágico le da un lugar de preeminencia precisamente a la alteridad.
El helenocentrismo define una identidad cultural por oposición. Por un lado, a la alteridad que lo rodea, el mundo bárbaro. Por el otro, a la que reconoce en su seno, básicamente las mujeres, a las que se identifica en general con el mundo privado de los hogares. Por oposición al espacio público y las instituciones de la polis, espacio normativamente masculino y monopolizado por ciudadanos varones. Y en ocasiones incluso con un mundo salvaje y precivilizatorio. Por todo ello, resulta tan significativo que la tragedia recurrentemente confiere un rol protagónico a personajes femeninos que pueblan muchas de las tramas trágicas, y si hablamos de Eurípides, desde un lugar preferencial y mayoritariamente subversivo. Desde este punto de vista, un interrogante que se puede formular, y de hecho la historiografía y la crítica literaria lo han hecho durante todo el siglo pasado y lo que llevamos de este, claro, radica en la licitud de utilizar a las tragedias como fuente potencial para el estudio de la vida de las mujeres atenienses clásicas, en tanto sujetos históricos concretos. No nos detendremos aquí en las distintas vertientes de una cuestión largamente discutida. Solo digamos que el debate se abre con un tipo de lectura que pensaba en la construcción de personajes dramáticos a partir de un procedimiento mimético, de reflejo de la sociedad que generaba esos discursos, lo cual daba pie a una ingente producción en función de la mayor o menor reclusión a las que eran sometidas las mujeres reales de la Atenas clásica. Desde este ángulo, la crítica se preguntaba si los personajes femeninos trágicos, con su amplio margen de acción y su continua intrusión en la escena pública, eran indicadores confiables o falaces de situaciones históricas concretas. Las críticas a esta lectura empirista se multiplicaron en el fluir de la producción del siglo XX y lo que llevamos, insisto, del que estamos transitando, pero en ese devenir se fueron abriendo líneas de investigación sumamente enriquecedoras para una mejor comprensión de las obras trágicas. De estas temáticas conexas que fueron surgiendo de la discusión en torno de las tragedias como fuente para el conocimiento de la mujer griega antigua, recordaremos por cuestión de tiempo solo una que atañe al tema que nos convoca hoy aquí. Nos referimos a la discusión en torno de la existencia de un logos y una icón, es decir, un discurso de las mujeres, formas discursivas particulares reveladas en el diseño de los personajes femeninos, mecanismos comunicacionales que competirían, exclusiva o principalmente a las mujeres trágicas. Desde esta perspectiva, se resalta el manejo por parte de los personajes femeninos de un modo de expresarse más enigmático, inalcanzable en algunas ocasiones para varones, que quedan excluidos de un modo propio de comunicación entre personajes femeninos que excede incluso al discurso hablado. Un código de juegos de miradas y saberes como el que presenta el discurso de la nodriza en la Medea de Eurípides. Los trabajos más ricos en este punto son los que apuntan a la identificación de géneros discursivos asociados con hombres y con mujeres, indicadores de formas distintas de comunicación entre géneros en el registro dramático. La percepción de que las mujeres practican un discurso diferente al de los hombres deviene a menudo en una asociación entre género femenino y el empleo de palabras torcidas o dobles. Scodel, por ejemplo, en función de la asociación discurso-engaño en las tragedias euripideas, nos presenta un trabajo muy interesante sobre esta particular frecuencia en los personajes femeninos, y Berggren, por supuesto, si algo de la bibliografía les interesa, me lo dicen y lo vemos, obvio. Y Berggren decía, quien señala el conocimiento discursivo femenino apto para significar la verdad y la simulación, lo que la habilita a ejercitar el discurso doble, paradojal y ambiguo. Decía entonces,
Este empleo de palabras torcidas o dobles, rastreables en el uso de partículas, en la sintaxis irregular, en el tipo y orden de argumentos enunciados, en suma, en el ejercicio femenino de una resis normativamente masculina. En esta línea, una rica reflexión en función de este punto es la que ejercitó Ana Iriarte en torno del carácter enigmático del discurso femenino en la Grecia clásica. Bueno, por supuesto no hace falta aclarar que fue docente de esta casa. El ideal, dice Ana, de femineidad obliga a la discreción discursiva en público de manera homóloga al requerimiento de cubrir la desnudez. Trabajando con figuras clave como la Esfinge, la Pitia o Casandra, me refiero en este caso a su tesis doctoral, entre otras, el texto de Iriarte recorre este discurso velado que ha de entenderse como un peligro montado contra las formas masculinas del discurso y en un punto se asocia con el fantasma del matriarcado. La importancia de esta identificación de géneros verbales asociados con las mujeres radica en que el discurso femenino, salvo en principio en las formas ritualizadas como el lamento, aparece como un factor disruptivo y subversivo. Digo porque también vamos a ver que aparece como un factor disruptivo y subversivo en el lamento fúnebre. Los personajes femeninos revelan una particular eficacia retórica poniendo en cuestión de forma fantasmática el espectro de un uso incorrecto de las artes, de la persuasión, en un sistema político donde el manejo de la palabra es crucial. Hoy vamos a centrarnos precisamente en un personaje que se destaca por su pericia en el manejo del discurso, del registro discursivo. Hablamos de Helena en la obra homónima de Eurípides, un personaje fascinante que en esta tragedia termina habitando, y de manera excepcional, en un lugar otro, exótico y ajeno, que es Egipto, del cual intentará huir. Su conocimiento de un marco ritual esencialmente femenino, el fúnebre, nos permitirá analizar los márgenes de acción con que el tragediógrafo presenta en este escenario a la mujer más hermosa del mundo como orquestadora de un plan de escape en el cual es literalmente la voz dominante. Veremos que en la manipulación del ritual funerario que Helena lleva adelante, ella procede a una homóloga y paralela manipulación de las emociones apropiadas a este contexto, en particular el dolor, que incide directamente en el accionar de sus interlocutores. Para ello, debemos previamente hacer algunas observaciones sobre la concepción clásica en torno de la emoción del dolor. La teoría de las emociones se ha consolidado en los estudios generales y respecto del mundo clásico en particular desde hace unas décadas, y sin duda su abordaje cognitivista ha enriquecido, y lo sigue haciendo, los análisis literarios. El desarrollo teórico en torno de las emociones en la literatura griega antigua, en términos generales, resulta siempre tributario de las matrices clasificatorias que en su momento forjara Aristóteles, quien es una referencia obligada de cualquier despliegue sobre esta temática para el mundo helénico. Ahora bien, la exclusión del dolor por parte del Estagirita en su catálogo de las emociones, el dolor para él es una aisthesis, es decir, una sensación y no un pathos, no una emoción, ha dado bastante que decir a la crítica especializada. En el libro 2 de Retórica, por supuesto Aristóteles caracteriza las emociones como aquello por lo que los hombres son transformados y alteran sus pareceres y a los cuales siguen dolor y placer. Pero para él, justamente, dolor, liupe, y placer, hedoné, no son emociones. Ya nos hemos detenido en otras ocasiones en esta singular emoción, pero señalemos aquí brevemente unos elementos establecidos por la crítica, en particular a partir de distintos trabajos de Constant, que lamentablemente nos dejó hace pocas semanas, que permiten pensar que el dolor tenía en la cultura griega
credenciales propias para figurar como una emoción. Hago una aclaración por cuestiones de redundancia, no haré distinción entre emoción y afecto, e inclusive vamos a ver que en un momento de la traducción de Elena voy a traducir pathos como sufrimiento, ¿sí? Constant adjudica esta exclusión a la centralidad que la persuasión retórica tenía en el análisis aristotélico. Para el filósofo griego, el dolor queda reducido a los límites de la sensación individual y por lo tanto no califica de emoción al no conducir a la corrección de desequilibrios. En trabajos posteriores, Constant complejizó sus análisis desde un punto de vista lexical a fin de visibilizar una pluralidad de tipos de dolor y amplió el espectro de fuentes antiguas que sí lo concebían como emoción, con el objetivo de graficar la diversidad de tratamientos que la sociedad helénica planteaba en torno del mismo. De hecho, el libro de Constant, Las emociones en el mundo antiguo, tiene 13 capítulos. Los 12 primeros capítulos son emociones catalogadas por Aristóteles y el 13º es dolor. Y ahí él da toda la problemática. Esto yo lo he trabajado, por si les interesa, en un artículo que salió este año en la revista Síntesis y en otro que salió el año pasado en la revista Phoenix. Allí problematizo aún más. Esto lo traigo porque me interesa para lo que vamos a trabajar, pero no era la idea del trabajo de hoy, ¿sí? Bueno, muy bien. Es nuestro interés aquí focalizar otra vez en el dolor, pero desde un ángulo diferente. Porque claro, en los dos trabajos que les digo, era dolor dentro de la ficción auténtico. Estamos hablando de la Párodos, de Ifigenia entre los Tauros, donde Ifigenia cree que su hermano ha muerto, y estamos hablando del ritual fúnebre en Troyanas, que no hay nada más que decir. Bien, entonces digo, desde un ángulo diferente, por cuanto el análisis se centrará en esta emoción fingida por Helena, en la tragedia homónima de Eurípides, en el particular contexto del ardid para escapar de Egipto. A través de gestos corporales que, en principio, remiten al lamento fúnebre por la fingida muerte de Menelao, Helena despliega un arte ficcional de gran experticia, donde manipula las emociones de sus interlocutores y del público. Asimismo, compararemos lo que la protagonista nos relata respecto de estos gestos en relación con dos topoi fundamentales en la trama, Troya y la Hélade. En nuestro análisis movilizaremos algunos conceptos de la teoría de las emociones que son particularmente operativos a fin de poder captar los modos de engaño emocional que instrumenta Helena. En primer lugar, resulta fundamental el concepto de flujo afectivo, desarrollado por Buis, mi coequiper en la dirección del proyecto, a partir de la noción de circulación de afectos de Ross. Desde este ángulo, la atención se dirige a las formas de dosificación y administración de las emociones que se detectan a partir de diversas estrategias retóricas desplegadas por los personajes a analizar. El centro aquí reside en la pericia del tragediógrafo a la hora de manipular el flujo emotivo que intenta despertar en el espectador, así como lo que determinado personaje puede instrumentar en sus interlocutores. Pero, para poder calibrar la economía discursiva que administra las experiencias emotivas de la tragedia, resulta imprescindible vincular o contraponer el análisis de los flujos afectivos con el cúmulo de normas y expectativas sociales al que remite el concepto de guión emocional ideado por Caster. Esta categoría apunta a la regulación social de las emociones y a sus expectativas, conscientes o inconscientes, es decir, las actitudes naturalizadas de lo que se espera socialmente que se haga con tal o cual emoción. Los modos irreflexivos e inarticulados por los que se adoptan normas en el proceso de socialización dan pie a repertorios de acciones y expresiones disponibles en un determinado marco social y a ello se denomina guiones emocionales.
Esta noción, entonces, refiere a protocolos emotivos que una sociedad establece, aunque tal construcción no siempre resulte lineal o libre de conflictos. En lo que concierne específicamente al dolor en el mundo griego, emoción regulada in extenso por cuanto es concebida como un factor potencialmente disruptivo, asistimos a un conflicto normativo entre los ámbitos doméstico y público, y político además. El dolor, sus expresiones y sus alcances son materia de debate en la sociedad ateniense, así como en el género trágico. Por último, recurriremos a la categoría de comunidad emocional, pensada originariamente en un contexto alto medieval respecto de colectivos que reúnen personas que comparten sistemas de valoración y normas de expresión emotiva. Esto es Rosenbein. Si bien este concepto se emplea en general para el análisis de agrupamientos sociales unidos por presupuestos básicos de valores, objetivos y normas sobre las emociones y las formas aceptables de su expresión, resulta válido también para pensar las efímeras comunidades sentimentales que despierta cada performance teatral. En Helena, la esposa de Menelao, en lugar de partir a Troya con Paris, fue transportada por Hermes a Egipto. Mientras su Eidolon ha desencadenado la guerra en Troya, una Helena inocente guarda fidelidad a su marido en las tierras del rey Proteo, quien, estando vivo, le ofreció refugio y custodia. Pero con la muerte del rey se abre una situación de peligro por cuanto el sucesor, Teoclímeno, pretende su lecho. Si bien la protagonista se presenta desdichada y entonando lamentos en la primera parte de la obra, estos sí genuinos, por supuesto, dentro de lo ficcional, claro está, se desarrolla un largo conmos con el coro. Entonces es nuestro interés focalizar en el ritual funerario que presenta como ardid hacia el final de la tragedia para lograr la huida de Egipto, de ella, su esposo y los pocos hombres griegos que lo acompañaron. Desplegando una agencia notable, esta mujer urde presentar a Menelao ante Teoclímeno como un servidor de su marido que viene a traer la noticia de la muerte del héroe griego. Para honrarlo, es necesario que se internen en el mar con una nave y hacer los sacrificios correspondientes en honor del muerto y dedicarle un cenotafio. Vista la performance de algunos gestos, ya Alexiou, en su libro pionero de 1974, nos ha señalado la normatividad gestual que tiene un ritual fúnebre, y Frisone también en el 2011 la performatividad de un funeral griego real, decía entonces, vista la performance de algunos gestos funerarios de la espartana y oído el ritual que, en principio, Helena debería desarrollar mar adentro, el rey de Egipto no solo cae en la trampa, sino que también les provee de todo lo necesario. Una nave, los 50 remeros, los animales para el sacrificio y el necesario juramento de obediencia que los egipcios deben mantener ante el griego que comanda la embarcación, que por supuesto no es otro que Menelao. Una gestualidad en términos funerarios ya ha desplegado Helena en su Logos, en la Párodos, versos 362 y siguientes, cuando invoca a una Troya desdichada con lexemas que remiten al dolor, para luego describir a una Hélade con llanto y gestos rituales funerarios, el contrapunto que ella despliega en el ritual ardid en escena desde 1049 y siguientes. Este contrapunto, abre un interesante campo para estudiar el lugar del dolor y sus modalidades de expresión en la obra, una emoción que transita inevitablemente las exequias. Detengámonos, en primer lugar, en la personificación que la protagonista nos presenta en la Párodos para la Hélade y para Troya a partir del ritual funerario y sus gestos. Ustedes tienen allí el texto en griego, yo leo la traducción. Ay, desdichada Troya, por hechos sin hechos pereces y soportaste miserias.
y mis dones de Cipris parieron, por un lado, mucha sangre, por otro, muchas lágrimas. Bueno, aquí tenemos un locus desperatus, ¿verdad? Tomaron dolores sobre dolores, lágrimas sobre lágrimas, sufrimientos. Y las madres perdieron a sus hijos, y las doncellas, hermanas de los cadáveres, se cortaron la cabellera alrededor de la ola frigia del escamandro. Y un grito, la tierra de la Hélade aulló, lanzó gemidos y puso sus manos sobre su cabeza y empapó la mejilla de delicada piel con las uñas, con golpes sangrientos. Helena manifiesta en toda esta primera parte de la obra un lamento sincero, donde en pocos versos nos da una dimensión global del dolor, al aunar en estos topos personificados y feminizados los dos bandos de la guerra. Empecemos por Troya. Luego de utilizar para calificarla uno de los epítetos más recurrentes de Talaina desdichada, marca el fin para esta ciudad. Troya perece. Recordemos la personificación que Eurípides hace de esta misma polis en el final de Troyanas como última víctima a lamentar y llorar. El punto donde nos queremos detener es la razón de todo este sufrir, que yo he traducido por hechos sin hechos. En este hapax, en el registro dramático, la alfa privativa del adjetivo en el oxímoron vacía la razón de la guerra, y este vacío va a asignar buena parte del ritual ardid. Troya fue vaciada de la verdadera Helena y no obstante perece. Alan señala que la piedad por los miserables troyanos es la primera de muchas expresiones de empatía y remordimiento, a pesar de la inocencia de Helena en esta obra. Sin embargo, la belleza de Helena, los dones de Afrodita, es la que parió y tomó mucha sangre, muchas lágrimas, dolores sobre dolores, lágrimas sobre lágrimas, sufrimientos. El verbo ticto, parir, para describir la muerte y la desolación total, es otra muestra de la pericia euripidea. Y luego tenemos el único gesto funerario en cuanto a Troya se refiere. Las doncellas, hermanas o parientas, es un término ambiguo, se cortaron la cabellera. Las madres aparecen solo para marcar que han perdido a sus hijos. Este gesto de cortarse el cabello, que además lo tenemos en Mesis, ¿verdad?, será uno de los que Helena ejecutará en el Endon para el funerario ritual ardid. Para Pearson, el corte refiere al afeitado de la cabeza como parte del penthos, del dolor, y el diccionario griego-español traduce respecto de este verso: las doncellas se deshicieron de sus cabelleras en señal de duelo. El verbo apotícemi, que aparece en Mesis, como dije, significa tanto cortarse como quitarse, con lo cual no sabemos a ciencia cierta si las dolidas mujeres se cortaron o raparon sus cabellos. En este último caso podríamos suponer una dosis de dolor físico, pensando en la precariedad de los elementos utilizados para tal fin. Para Pearson no hay necesidad de pensar en una alusión a que mechones de esos cabellos se colocaran sobre la tumba como ofrenda funeraria. En cuanto a la mención del escamandro, es de notar que más allá de cumplir la función de todo topónimo respecto de la ubicación, este río ya ha sido mencionado en la resis inicial de Helena, con connotaciones claramente tanáticas, y aquí sigue esta línea. En la resis inicial decía: y muchas almas por mí perecieron en las corrientes del escamandro. Vayamos ahora a los versos que giran en torno de la Hélade, donde lo gestual aparece de una manera más contundente. Repetimos la traducción. Y un grito de la tierra de la Hélade aulló, la tierra de la Hélade aulló, lanzó gemidos y puso sus manos sobre su cabeza y empapó la mejilla de delicada piel con las uñas, con golpes sangrientos. El uso de la retórica es prolífico.
Nombremos como ejemplos el asíndeton de los versos 370-71, donde coincidimos con Varian en ver aquí una marca de clímax emocional, la anadiplosis del verso 370, la admesis del 372, el doble instrumental del 373-74, el verbo onomatopéyico que remite al grito de dolor o tototoi del verso 371, etc. ¿Qué gestos funerarios ejecuta aquí la Hélade? Aulló un grito duplicado, rompió en lamento, puso sus manos sobre la cabeza y empapó sus delicadas mejillas con golpes sangrientos. También Helena hará uso de algunos de estos gestos para terminar de completar la performance del ritual ardid. Es de notar que para Willing, ya en el plural de pathos del verso 173, en plena párodos, se utiliza el término páthesi páthea, es decir, con sufrimientos a los sufrimientos, y para este autor, Helena ya ahí está aludiendo a las manifestaciones del dolor de acuerdo al guión emocional imperante, el arrancarse los cabellos, el golpear el pecho y el arañarse las mejillas. Antes de abordar el despliegue del plan en boca de Helena, que incluye naturalmente un cambio de apariencia, tengamos presente que en los versos 262-66, es decir, 100 versos antes de lo que acabamos de ver, ella formula el deseo de borrar su culpable belleza, los dones de Cipris, que justamente son los que parieron todo este cúmulo de dolores. Leo la traducción. Ojalá, tras ser limpiada como una escultura, bueno, saben que Agalma puede ser escultura y pintura y se ha discutido mucho sobre eso. En mi caso, opté por escultura, si quieren lo charlamos después. Ojalá, tras ser limpiada como una escultura una y otra vez, tomara un aspecto más feo en lugar de uno bello, y los helenos olvidaran, por un lado, la mala suerte que ahora tengo, por otro, recordasen la no mala como recuerdan la mala. Helena concentra en su apariencia el origen de su desventura y de lo que padecen Troya y la Hélade, y la objetiva en el símil de una estatua, nuevo artificio, que funciona como duplicación de su persona, mecanismo ampliamente utilizado por Eurípides en esta obra. Tenemos, pues, este deseo de desembellecimiento en la Pardos, que a nivel discursivo Helena ya ha montado a partir de su asimilación con las sirenas, monstruos que aparentan ser hermosas mujeres, que atraen con su canto, al que mortal alguno puede resistirse, y cuando ya no hay escapatoria, se revelan como seres horrendos y asesinos. Como decíamos, Helena enuncia en un momento su plan de escape, en el que verbaliza una serie de gestos funerarios que son parte central del ardid. Con esta formulación, ella involucra al espectador en un nivel de complicidad que se mantendrá en el resto de la tragedia, forjando así una particular comunidad emotiva. En el verso 1049 la protagonista empieza a relatar a Menelao el engaño para poder huir de Egipto. Y en los versos 1053-1054 comienza a referir los gestos y acciones que emprenderá. Y en verdad, traduzco, te lloraríamos con modos femeninos, con cortes de pelo y con freno y con trenos, podríamos decir en español, ante el impío. Nótese también, en cuanto a la emoción, la idea de compasión implícita que tenemos en la forma verbal oiktisaimeza, ¿verdad? Bien. El término curá significa tanto recorte de cabello como rapado. Hemos optado por el sentido menos drástico de corte. Menelao objeta el plan en el verso 1056, al señalar que todo parece algo muy antiguo. Él dice palayotes. Alan relaciona este truco con el de Orestes, donde finge su propia muerte. Lo tenemos en Coéforas de Esquilo, en Electra de Sófocles. En función del epíteto que utiliza Menelao, lo cierto es que tal ardid se puede remontar hasta Esquilo
y es probable que sea más antiguo aún. Unos versos después agrega: y yo, tras ir a palacio, cortaré los bucles, cambiaré mis peplos blancos por negros y arrojaré a mi mejilla una uña sangriente, y hay luego un locus desperatus, de la piel. Siempre desde el logos, Helena acumula gestos fúnebres: corte de pelo, cambio de vestuario y arañazos en sus mejillas. Es de destacar el uso del verbo ballo, que hace que la uña devenga un arma que se arroja, en este caso, si lo hace contra sí misma. En cuanto al cambio de prendas con variación cromática incluida, Wright señala que el vestuario en Helena es usado para crear más confusión. La protagonista, vestida en ropaje blanco y presumiblemente para el crítico con una máscara bellamente pintada, modificaría su apariencia al salir de escena con los cabellos cortados, las negras prendas de duelo y una máscara que representaría las lágrimas y los arañazos sangrientos de sus uñas. Esto es para Wright. Menelao, por su parte, deviene el espejo invertido de Helena, de náufrago, con vestuario escaso y un estado lamentable, pasa a aparecer vestido con nuevas ropas y armado con escudo y lanza, armas que en principio deben ser arrojadas al mar como parte del ritual. Como señala el mismo Wright, los rituales en el mar componen un motivo distintivo en las tragedias de escape como es Helena, y estos rituales son irreales o fraudulentos, y en muchos casos ambas cosas a la vez. Entre unas prendas y otras, Helena ha bañado a su marido a la manera de una anticlitemnestra, y aquí agradezco la idea a una compañera de trabajo, Mariana Franco San Román, que en un workshop que hicimos para hablar de los capítulos del libro y que dedicábamos media hora a cada capítulo, me dio esta idea y yo la miré y le dije, me parece genial, pero bueno, la tengo que nombrar porque la idea es de ella. Decía entonces, entre unas prendas y otras, Helena ha bañado a su marido a la manera de una anticlitemnestra, irónica reminiscencia al baño ritual fúnebre a cargo de las mujeres, previo a vestir el cadáver. Leo la traducción. Tras cambiar los peplos por la vestimenta de un náufrago, yo lo adorné. Literalmente dice, di a los baños su piel, tardías aguas de líquido fluvial. Notemos en primer lugar el Hüsteron Proteron a la manera homérica, primero lo adorna y luego lo baña. Para Wright, esta discontinuidad de vestuario no tiene paralelo en el registro trágico y resulta significativa en el sentido de un disfraz, elemento análogo a las palabras engañosas, claro. Cuando los detalles del plan de escape evolucionan, el vestuario reanuda su función engañadora de manera deliberada. El cambio de color de los peplos de blancos a negros es señal de duelo. La misma muerte, Thanatos, aparece así vestida en Alcestis, ¿no? Melampeplon, con negros peplos, y Mérope en Crefontes se viste de la misma manera para simular la muerte, esta vez de su hijo, y también en la otra obra fragmentaria, Ino, también hay un juego con el blanco y el negro para que en lugar de unos hijos se mate a otros. Respecto del esparagmos, entendido aquí el término como desgarro de las mejillas, recordemos que en contexto fúnebre el único ejemplo en Ilíada es Briseida en su Goos por Patroclo. Ahí tienen la cita, traduzco, y se arañaba con las manos no solo los pechos, el delicado cuello y el bello rostro. Leaf señala que los otros oficiantes no van más allá de tirarse los cabellos o eventualmente arrancárselos. Sin embargo, en Ilíada 11 también aparece una referencia a las mejillas desgarradas por los arañazos de una viuda, esta vez por supuesto no, esta vez anónima. Bien,
Aquí el poeta recurre a un hipérbaton notable por cuanto Briseida no solo araña sus mejillas, sino también los pechos, el cuello e inclusive otras partes del rostro. Para el crítico, ello puede deberse a una costumbre bárbara. Sin embargo, el género trágico volverá con este gesto en múltiples ejemplos. En Hécuba, una madre se araña la mejilla ensangrentándose las uñas con los desgarros. En Suplicantes contemplamos los surcos que las manos desgarran en la vieja y arrugada carne del coro de madres. En Troyanas, el coro ordena a Hécuba, en pleno frenos astianacte, que arañe esta vez su cabeza a golpes de mano. En Electra, la protagonista se corta de día su piel con las uñas. En Orestes, también Electra se rasga las mejillas con sus blancas uñas en un sangriento sino, etc. No sabemos a ciencia cierta si Helena ha lastimado las propias, aunque para buena parte de la crítica esto es un hecho. Como vemos, el fenómeno de arañarse las mejillas es remarcable en la tragedia, si bien la autolaceración de mujeres lamentadoras no era una práctica aceptable en la Atenas del siglo V, tras la prohibición de Solón. Teoclímeno hace su aparición en escena en el verso 1165, y al ver luego a Helena, confirma su nueva apariencia. Mujer, bueno, es un deíctico, pero suele traducirse así, ¿verdad? ¿Por qué ajustaste a la piel los negros peplos tras cambiarlos por los blancos? ¿Por qué cortaste los cabellos de tu noble cabeza tras tomar el hierro? ¿Por qué con recientes lágrimas humedeces llorando tu mejilla? En su logos constata lo que tanto él como la audiencia ven en escena respecto de la espartana. Se destaca el cambio de peplos de blancos a negros y el corte de su bucle, pero no los arañazos de su rostro. Si damos por hecho que tal esparagmos se ha reducido solo al plano discursivo, pues no tenemos certeza de que se haya concretado, resulta entonces sugerente que la mujer más hermosa del mundo haya optado finalmente por afiarse de manera parcial y efímera con un cambio de vestuario y con un indoloro corte de pelo, cuyos efectos pasan rápidamente. La referencia a la uña sangrienta del verso 1089 supondría una reparación mucho más lenta, además de un dolor asegurado e intenso. Cabe recordar aquí otras dos apariciones del mismo personaje en otras obras, que por supuesto difieren de raíz con la protagonista de Helena, por cuanto en esos casos sí se dio el viaje a Troya y carecen de la inocencia de la que se halla en tierra egipcia. Y ello porque en ambos casos los textos se demoran hablando de los cabellos de la espartana. Por un lado, en Troyanas, esa cabellera no ha sido cortada como la de las demás mujeres en señal de esclavitud, y Helena sigue usando ropa limpia y en perfecto estado. Estos efectos visuales externos son significativos porque la espartana se presenta de manera más obvia a la audiencia, con una máscara más bella que las demás. Esto lo marca Marshall. Y Ley inclusive sostiene que el personaje de Helena aquí podría haber usado la máscara del personaje de Helena en Troyanas. Por el otro, en Orestes, Electra denuncia que, en vez de cortarse la melena en señal de duelo por la muerte de su hermana, Helena se ha cortado solo las puntas. Esto lo marca Calero Sécal. En ambos ejemplos se juega con la belleza frívola del personaje que mantiene el título de la mujer más hermosa del mundo, pese a situaciones sociales que obligarían a un afeamiento. Desde el discurso no sería entonces la sangre lo que humedece las hermosas mejillas de Helena, sino sus lágrimas, que aquí son calificadas de chlorois, que podríamos traducir por recientes, abandonando la valencia cromática primera del adjetivo. Unos versos después, en el medio de las desgracias que le relata Helena, Teoclímeno le pregunta: ¿por esto cortaste los bucles de tu rubia cabellera?
A partir de esta mención de los bucles no queda claro si Teoclímeno se refiere solamente al cabello ahora faltante o si los mismos están en escena como parte de una supuesta ofrenda mortuoria, al estilo de la que realiza Electra en la obra homónima, en el marco del ficticio ritual que la espartana oficiará. En el verso 1235, Helena propone a Teoclímeno hacer las paces con un verbo clave que insiste en la idea de filo, al tiempo que reactualiza su situación de suplicante del inicio de la obra. Podemos traducir: hagamos un trato y sé diferente conmigo. Se trata de otro rito fingido, pero imprescindible para desplegar el ritual funerario ardido. La expresión que nos interesa traer aquí es espondás temomen, que traducimos por hagamos un trato. Varian, para quien tiene el sentido de hagamos una tregua, prácticamente lo mismo, señala que la versión literal sería cortemos libaciones y agrega que conforma una metonimia mixta, resultante de la conjunción de los usos, también metonímicos, muy comunes, tanto sphagia temnein, o sea, cortar víctimas, es decir, cortar la garganta de un animal sacrificial, como espondás poiein, hacer libaciones. Conforman ritos que solemnizan el cierre de negociaciones que implica la idea de hacer un pacto. Con una alta carga irónica, esta referencia lexical al filo repone los presentes en la gestualidad funeraria, utilizados o no, que Helena había descrito en su plan de escape, desde las tijeras hasta las cortantes uñas, y a su vez anuncia a aquellos que vendrán en alta mar en el sacrificio de los animales y en la plena matanza de los egipcios. Otro rico juego sémico y pleno de ironía se da en torno de la idea de vacío. Así como el despliegue emocional de Helena ante Teoclímeno es pura superficie y detrás solo un vacío emotivo, hallamos en el texto sugerentes referencias al vacío, particularmente en la escena del ritual ardido. El plan tiene como pieza maestra la concreción de un cenotafio marino, que no es otra cosa que una tumba vacía, y Helena explica esta supuesta costumbre griega con la expresión sepultar en tejidos de peplos vacíos. Asimismo, se incluye en el ficticio ritual un lecho al que también se califica de vacío, lectra kená, cuando en ambos casos el cenotafio y la cama tienen o tendrán ocupantes en la persona de Menelao, supuestamente difunto. Para remate de la ironía, y aquí podríamos imaginarnos a un público cómplice que comparte el código con el que leer el sarcasmo, Eurípides le hace decir a Teoclímeno que no enviará a Menelao con las manos vacías. Es de destacar que en el juego de duplicidades al que nos tiene acostumbrados esta tragedia, el reflejo invertido del cenotafio es la contundente presencia de la tumba de Proteo, tanto como elemento escénico como referente a lo largo de la obra. Todas estas referencias remarcan la vacuidad de los gestos de dolor que la espartana está desplegando ante el objeto de su engaño. Pero eso no le resta eficiencia a las emociones simuladas por la experta en manipulación que ha revelado ser Helena. Teoclímeno la ve tan afligida que teme que el dolor la lleve a suicidarse, arrojándose al mar en pleno ritual fúnebre por el recuerdo de su ausente esposo. A ello Helena responde ponderando la importancia de honrar el primer lecho nupcial y, en este sentido, un suicidio sería incongruente, toda vez que Menelao ya no existe, otra ausencia falaz. A continuación le pide al rey que ordene la provisión de una nave completa y que los remeros obedezcan al oficiante del funeral. En el verso 1419, el nuevo rey de Egipto desea que no derritas demasiado ahora tu piel con lágrimas. Evoca este parlamento una recurrente simbología que vincula a mujeres llorosas con el derretirse parcial o total
de su ser, como por ejemplo Níobe o la misma Andrómaca. Helena no se derretirá por estas lágrimas, que son falsas, o en todo caso no son causadas por el dolor, sino tal vez por la próxima felicidad que tiene, si tiene éxito, claro. Pero sí, al rey de Egipto se le escurrirá la mujer como agua entre los dedos, y ello en el marco de otro elemento acuoso, el mar, escenario clave del supuesto ritual. Así como el discurso de Teoclímeno refrenda las lágrimas anunciadas en el plan de escape, pero no la sangre que debía surcar el rostro de Helena, lo cierto es que la sangre se hará presente cuando aparezca en otro logos el relato del mensajero, de manera superlativa, dado que la nave desborda de sangre proveniente de los animales sacrificados y de la vertida por los 50 egipcios. En las primeras palabras del mensajero a Teoclímeno, este ya describe a Helena lamentándose lo más astutamente posible por quien, lejos de estar muerto, junto a ella estaba. Y en el verso 1547 dice: y derramando ellos lágrimas, con ficticia forma, entraron en la nave, cual un nuevo y peculiar caballo de Troya, imagen singular por cuanto en lugar de penetrar un endon, se dirige hacia el exo más lejano. Detengámonos por último en el instrumental poietótropo, con ficticia forma, expresión de gran riqueza semántica por cuanto define a Helena en esta obra como una poietés, como en el canto 3 de Ilíada, cuando la griega elabora su relato en este manto doble purpúreo que está tejiendo o bordando. En este sentido, la referencia a la artificialidad del verso 1547 no parece nada inocente. No caben dudas de que ella es la poliútropos por antonomasia de esta tragedia y que en su cierre todo gira en torno de vueltas que ella realiza con fingida y ficticia forma. Podemos decir, entonces, a modo de conclusión, que una imagen clara se deriva del presente análisis de la gestualidad del dolor funerario en la Helena de Eurípides, y es el diseño de su protagonista como una gran manipuladora emocional. Ello se evidencia sobre todo al contraponer dos tratamientos del dolor divergentes, tal como lo vemos en la Párodos y en el desarrollo del ardid escape. En la primera parte, Helena marca su dolor en la resis inicial del prólogo, con lexemas que remiten al sufrimiento, a los males, a que es desgraciada, y de manera mucho más enfática en el largo con mos que desarrolla con el coro, incluso por el mismo tipo del discurso al que asistimos, aunque no se recurre a lo gestual de manera importante, a excepción de la súplica ante la tumba de Proteo. En estos versos están muy presentes los lexemas de dolor como algo propio de Helena, e inclusive este se incrementa ante las novedades que escucha de boca de Teucro. Ilión fue quemada por su culpa, Leda, su madre, se suicidó por su deshonra, Menelao ha perecido, los dioscuros han desaparecido. Cuando la protagonista remita una gestualidad funeraria en el cierre de la Párodos, ella no estará involucrada de manera personal en su realización, sino que la llevarán a cabo las personificaciones, como vimos, de los topoi de Troya y la Hélade. En el primer caso, lo gestual se reduce al corte de cabellos. Con la Hélade, con los suyos, sí presenciamos en cambio un mayor despliegue de gesticulación. Estos dos topoi personificados tienen a Egipto como tercer vértice de un triángulo de distancias que son tanto geográficas como rituales. Ella no está con los cadáveres a llorar, que se van acumulando en la primera parte de la obra, su madre, sus hermanos, su marido, ni se encuadra en el entramado social que debe llorar a esos muertos. En la Párodos el lamento es sentido, y tanto el coro como el público ignoran que Menelao está vivo y acompañan a la protagonista en su dolor. Podemos marcar aquí una diferencia clave con otra tragedia de escape euripidea, Ifigenia entre los Tauros, obra que presenta unos flujos afectivos bien distintos, con un público que ha visto en escena a un Orestes vivo antes de que su hermana empiece a llorarle de manera genuina.
El flujo emocional en la Párodos de Helena, al contrario de Ifigenia entre los tauros, resulta en una fuerte empatía entre protagonista y público. Y sin embargo, las referencias específicas que hacen a la gestualidad funeraria no las moviliza respecto de ella misma. Se trata de un dolor auténtico que expresa por todos, Troya incluida, y que busca generar una comunidad afectiva con el público en el marco situacional de la propia performance teatral. Cuando sí procede a la gestualidad del dolor fúnebre, es en el marco de una pura falsedad, con ausencia de frenos y haciendo del vacío el operador clave de la perversión ritual. Estas gestualidades funerarias las prometen el enunciado de su plan de escape y plantean una nueva apariencia de Helena que siga su composición ficticia, con todas las dudas ya señaladas acerca de cómo habrá sido la performance efectiva en lo que concierne a su aspecto. En todo caso, este supone en principio un afeamiento que coincide con el deseo de borrar su belleza, fatal para tanto zoikoi. Se contraponen así una belleza que le sobreviene con su nacimiento, tan prodigiosa como la concepción que la trajo al mundo, pero respecto de la cual Helena es un recipiente pasivo, con una fealdad que, además de ser temporaria, resalta el carácter agente del personaje de la espartana, que prevé, planifica, controla y ejecuta. Las referencias a la gestualidad funeraria y su ejecución se desarrollan en un marco completamente diferente al inicio de la obra, por cuanto ahora el público está involucrado en la trampa. La complicidad de los espectadores, que es concomitante a las del coro y de Teónoe, determina una nueva comunidad afectiva que no pasa por la conmiseración, sino por la participación pasiva en una confabulación. El manejo de los flujos afectivos, en este caso, está en las antípodas de lo producido en la Párodos y no se dirige al auditorio sino a Teoclímeno, con quien Helena deberá desplegar un arte de la dosificación y la ficcionalidad. Pues, en efecto, todo el ardid de la espartana reside en presentarse como conocedora experta de un protocolo social que ella se ha inventado, con sus propias expectativas de lo que es una expresión socialmente aceptada de las emociones. Helena opera como una mediadora cultural casi etnográfica que ofrece a Teoclímeno un guión emocional, ficticio, que éste consciente porque lo entiende como un trámite necesario para lograr su cometido y por declararse ignorante de su naturaleza y desarrollo. Él, como el resto de la humanidad, dado que se trata, como dijimos, de un ritual inexistente para un muerto inexistente. A partir de un complejo juego de vacuidades, Helena instrumenta una serie de fingimientos de naturaleza emocional que funcionan solo si ella sabe dosificar el flujo afectivo en su intercambio con el rey. Para que el ardid sea un éxito, Teoclímeno debe creerle sinceras sus manifestaciones de dolor, encarnado en su cambio de apariencia, y al mismo tiempo debe descartar que el dolor sea tan extremo como para conducirla al suicidio, lo que implicaría perder la anuencia del rey para la ejecución del ritual, por cuanto evidentemente la necesita viva para su propósito. En suma, Helena necesita dar muestras de extrema pericia en el arte del engaño emocional, logro que alcanza midiendo el flujo afectivo, elaborando y ejecutando un guión emocional inexistente y generando lazos de comunidad afectiva con el público y con otros personajes de la tragedia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo he disfrutado, tengo algunas cosas aquí apuntadas, pero cedo la palabra primero a cualquiera de vosotros que quiera intervenir para preguntar o comentar algo. Gracias. ¿Alguien se anima?
Hola, muchísimas gracias. Me ha encantado. Bueno, yo vengo de la historia, o sea que quiero decir que no es exactamente mi ámbito, pero bueno, y un montón de ideas que has formulado y que me parecen muy interesantes. Yo tengo dos cuestiones que igual son muy básicas, pero a mí particularmente me llaman la atención. Has dicho al principio que el discurso femenino, además de caracterizarse por una presentación enigmática, pues que también necesitaría de una discreción en su formulación, etcétera. ¿Eso cómo combina o cómo enlaza con lo que has presentado un poco de Elena? Que es como si en esa posibilidad del escenario funerario esa discreción o esa contención parece que desaparece. No sé si eso es así. Y la segunda cuestión que quería formular es que me ha encantado el concepto de comunidad emocional, no lo conocía, y me parece muy sugerente. ¿Y esa comunidad emocional se aplica en conjunto a hombres y mujeres o es más relativa al comportamiento femenino por un lado y comportamiento masculino por el otro? ¿Se mezclan o no es así, por ejemplo, en la tragedia o en la literatura griega? Gracias. Bien. Bueno, primero algo importante, ¿no? Que es que nuestros tragediógrafos griegos ponen en escena mujeres míticas. Entonces, por eso se dan el lujo de hacerlas tener un rol que la mujer en la realidad no tenía. Entonces, respecto del lamento fúnebre, se va regulando. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, podemos pensar en un texto como Ilíada, donde cierra en el canto 24 con los 3 Goi. Ahí sí digo Goi porque en la épica la terminología es muy técnica y ya cuando pasamos al siglo V, a la tragedia, los términos empiezan a ser sinónimos, pero no en la épica. Entonces, en la épica, en el canto 24, tanto Hécuba, la madre de Héctor, como Andrómaca, su esposa, y Helena, su amiga, se despiden entonando Goi, entonando lamentos fúnebres por él, e inclusive con gestos corporales. Esto luego se quiere reglamentar porque no se quiere lo afectivo, no se quiere la expresión de la emotividad en lo público. Entonces, en la Atenas del siglo V, en principio se adjudica a Solón, esto también se discute mucho, si esto es tan así, pero bueno, empieza a haber una reglamentación y estos lamentos fúnebres generalmente femeninos, si bien es cierto que Aquiles tiene una gran performance en Ilíada respecto de cuando muere Patroclo, inclusive haciendo rodar su cuerpo en ceniza, es decir, no es que lo masculino no manifieste el dolor, no estamos diciendo eso, pero el discurso articulado en la épica pertenece esencialmente a las mujeres, las 3 que nombré, y Briseida por Patroclo, como dije, respecto de los arañazos, pero hay un discurso también. Esto luego se empieza a desplazar y se empieza a dar lugar al epitafios logos. Esto lo trabaja muy bien Nicole Loró, donde, porque además el epitafios logos está a cargo de lo masculino, ¿no? Entonces se empieza a regular cómo salen las mujeres para la exforá, para el desplazamiento hacia el cementerio, quiénes pueden salir, cuántas pueden salir y qué pueden hacer. Entonces, ya en la Atenas del siglo V, en la vida real tenemos una normatividad para encauzar el dolor, porque además este dolor podía dar lugar a la venganza. Entonces, bueno, pasaría también un poco por allí. Entonces, estos lamentos fúnebres que no estaríamos viendo en la vida real, sí aparecen en el escenario. De todas maneras, aparecen en algunos casos de manera más completa. Podemos pensar en el lamento fúnebre de Ecu Bastianacte,
o como decía, el lamento fúnebre de Hécuba y el coro a Troya en el cierre de Troyanas, pero también tenemos perversiones, ¿no? Medea en un lamento fúnebre anticipado a sus hijos, es decir, la filicida haciendo un lamento fúnebre a ellos vivos. Bueno, después entramos en todas las perversiones de estos rituales fúnebres. O Ágave, cuando recobra su conciencia, porque Cadmo la hace volver en sí, el lamento fúnebre que hace a la cabeza de Penteo, que es lo único que ha traído a la ciudad, ¿verdad? Entonces me parece que lo que es clave aquí es que lo que se pone en escena, y más en tragedia, porque en comedia podemos tener, siempre jugando con estereotipos, pero podemos tener mujeres comunes, pero en tragedia son mujeres míticas, y por eso los tragediógrafos se dan el lujo de estos desbordes. ¿La primera pregunta estaría respondida? No, decime. Sí, claro. A ver, en realidad, en los discursos y en los relatos históricos hay muchos hombres con comportamientos excesivos, sí, literalmente relacionados con la guerra, que se pueden, de alguna manera, equiparar con lo que luego aparece en la épica y con los comportamientos míticos, es decir, que se salen de la racionalidad y son excesivos. No demasiados, pero los hay. Claro, pero la hubris masculina es mucho más permitida que la femenina. Claro, entonces supuesto. Digo yo, claro, me sí, pregunto, como ahora. ¿No? Entonces, ¿por qué esa hibris femenina no tiene esa frontera? O sea, porque es una sociedad absolutamente patriarcal. Estamos hablando, perdón, ¿de la Atenas del siglo V o de la ficción o del teatro? Sí, bueno, de la Atenas del siglo V. Que es porque es absolutamente patriarcal. Ya. Y porque no hay forma, salvo que estemos hablando de mujeres muy especiales, que las hubo, tienen una agencia mínima. Por eso es tan notable además la agencia de determinadas mujeres trágicas, que inclusive realmente no se los trata muy bien a los varones en la tragedia. Por ejemplo, el personaje de Menelao en la tragedia es deplorable. Jasón no entiende nunca nada. Es notable cómo se los trata. Pero bueno, estamos viendo una obra ficcional, ¿verdad? Sí, me parece que pasa por allí principalmente. ¿O hay algo que no estoy terminando de entender? No, ¿Está bien lo que digo? Me resisto a pensar un poco desde la historia que sean todo mujeres imaginadas. No sé. ¿Las del teatro? Las del teatro. Yo creo que los tragediógrafos se permiten, porque además aquí juega otro concepto, que es que ellos jugaban con la doble posibilidad de ser original. Para nosotros hoy ser original es ser algo diferente, algo original es algo que no es común, ¿verdad? Ellos tienen una tensión muy interesante, estoy hablando de los tragediógrafos, muy interesante entre ser original en el sentido etimológico del término y jugar con el origen, y yo no puedo presentar una Medea que no venga de la Cólquide, que no haya en principio matado a su hermano, etcétera, pero a la vez quiero que quede mi sello y quiero que, ustedes saben que además nosotros tenemos la punta del iceberg de las obras, ¿no? Las obras conservadas son muy pocas, todo después bueno, da mucha tristeza pensar en eso. Entonces, yo quiero que mi Medea se reconozca, porque inclusive, bueno, en algunos casos sabemos que aún de obras conservadas comparten el título, ¿verdad? Entonces hay que aclarar qué Electra, de qué Electra estamos hablando, de qué suplicantes estamos hablando. Entonces, me parece que otra de las genialidades de los tres tragediógrafos más importantes, porque son los que tenemos las obras conservadas, es lograr esta tensión entre la originalidad de que el ateniense típico, el ciudadano, al que estaba dirigido el teatro, porque también se discute mucho quién era la audiencia del teatro griego. Pero bueno, en principio estaba pensado para el ciudadano típico, ¿verdad? Entonces, que ese ciudadano, en ese sentido, yo creo que está bien cuando se homologa a ir a ver una representación de este tipo con ir a ver una ópera clásica. Vos tenés una idea de lo que vas a ver, pero a la vez
el creador, el poietés, quiere que cuando te vayas te acuerdes de su Medea, por ejemplo. Entonces, bueno, en principio se supone que la Medea filicida fue desde Eurípides. Y así podemos ir viendo cada uno de ellos qué hizo en esta tensión del concepto de original entre lo que viene del mito y lo que yo le quiero dar la impronta para que el presente de ellos y la posteridad no los olvidemos, ¿no? Pero bueno, se permiten estos lujos por ser mujeres míticas. A mí, uno de los ejemplos que más me asombra es Medea. Medea mata a sus hijos, sale impune y va a Atenas. Es decir, que esos atenienses que están sentados allí viendo a la obra terminar, están esperando que en cualquier momento con el carro de Helios Medea aparezca, ¿verdad? Es impensable si no es ficcional y si no se permite en este juego con que no es real, me parece, para esa sociedad. ¿No lo ves así? No sé. Bueno, lo podemos charlar, no hay problema, lo podemos continuar. Respecto a lo otro que me preguntabas, no, la comunidad emocional puede ser hombres y mujeres, Rosenberg, no. La idea es un grupo de personas que comparten, bueno, hoy podríamos hablar de una comunidad emocional como España respecto de la tragedia que está viviendo. No pasa por género, no. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, España y el mundo, ¿no? No tiene por qué ser España nada más. Yo quiero hacer un par de comentarios, es que no me resisto, perdón. Pero acá estamos para eso. Sí, el primero. Has mencionado al final la complicidad de los espectadores. Y estoy de acuerdo en lo importante que es, pero para mí tiene más importancia de la que se da, porque lo que hace en estas obras Eurípides es crear un distinto nivel de conocimiento entre la audiencia interna que está sobre el escenario y la audiencia externa. Y ese distinto nivel de conocimientos yo creo que se utiliza desde un punto de vista metateatral para llamar la atención sobre los artificios de Helena. Entonces, eso da un juego que va mucho más allá, porque está llamando la atención sobre esos elementos que no son del discurso femenino, sino del discurso femenino, los argumentos utilizados por un autor masculino atribuidos al personaje femenino. Es decir, esto no es lo que hacían las mujeres, sino lo que el autor cree que hacían las mujeres. Es un juego... Y estas mujeres. Estas, efectivamente. Entonces, para mí este hecho de la complicidad de los espectadores tiene ahí muchísima más miga de la que parece muchas veces a primera vista. Y luego has mencionado la segunda cuestión, la relación con Clitemnestra, y esto también creo que va mucho más lejos, más allá. Si comparamos esta Helena con el Agamenón de Esquilo, es que tenemos a una Helena que se mantiene fiel y que hace todo esto porque quiere rehuir el lecho de Teoclímeno, y a una Clitemnestra que se ha echado en brazos de Egisto. Tenemos a una Helena que utiliza ese ritual engañoso para salvar a Menelao, y a Clitemnestra que utiliza otros rituales para matar a Agamenón. No, pero además es el mismo, es el baño. Eso es. Es el mismo. Y luego a una Helena que evita el suicidio, que lo rehuye, y a una Clitemnestra que en la escena central del Agamenón dice que le llegaron noticias, todo esto es mentira, claro, pero dice que le llegaron noticias de la muerte de Agamenón y que cuántas veces ella quiso quitarse la vida, y ese discurso, es que lo estaba intentando recordar, no sé si tiene más elementos fúnebres o no, pero hay un discurso completamente ficticio en el centro, en la escena central, donde le está persuadiendo para entrar en el centro de la obra, donde hay unos lamentos, y ella dice que las nodrizas, las criadas, tuvieron que evitar que se quitara la vida. Eso lo está haciendo cuando está con Egisto y sabe perfectamente, en fin. Para mí el paralelismo entre esa Clitemnestra del Agamenón de Esquilo y Helena es, en fin. Bueno, respecto de la complicidad de los espectadores, no podría haberlo dicho mejor Carmen yo, así que no tengo nada para agregar, totalmente de acuerdo con las dos audiencias, como decís, sí. Y respecto del segundo, me parece que esa nota de agradecimiento te voy a incluir, porque me encantó, no me acordaba lo del suicidio en Clitemnestra.
Es un No lo discurso, aclares así. sí, es un discurso, pero lo dice muy de No me acordaba. pasada, pero ella pues se lamenta de todo lo que ha sucedido en esa larga ausencia, cómo le llegaban noticias de que Agamenón podía haber muerto y cuántas veces Fatal la ella pasaba. quiso quitarse la vida y tal. Entonces, claro, todo con el contexto, en fin. No lo recordaba, así que bueno. Sí, yo creo que... Estarás en mi nota de agradecimiento Sí, con Mariana. pero creo que conviene comparar ese Agamenón Por con supuesto, Helena y a lo por mejor pueden supuesto. salir Sí, cosas. Sí. Muchas gracias. ¿Verdad? Andrea, por ahora. Bueno, primero, muchas gracias por esta conferencia. Hemos aprendido mucho, yo creo que todos. Ha sido muy, muy explicativa. Y después, a mí me gustaría simplemente ahondar en que al final, claro, toda la tragedia de Helena es una reivindicación, ¿no? de que el tócalos de la belleza de Helena es un ate de los dioses, ¿no? Y Eurípides juega mucho con lo de apariencia, realidad, y yo creo que lo hace en la Anagnórisis, por ejemplo, es muy, muy evidente. Y después en el Mejánema porque sí que se reincide mucho en la belleza de Helena como causa, ¿no? Como causa de todo lo que el Nilo llora, grita y que se grita en toda la Hélade, ¿no? Que es ella la responsable, aunque no es la real, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también aquí, si en Ifigenia entre los tauros, que hay una situación muy, muy parecida, ¿no? Si en el discurso de estos rituales fúnebres se da la presencia de la apariencia de la misma forma, porque está claro que Helena no solo tendrá que convencer, bueno, primero tendrá que reconocer a Menelao y después también tendrá que convencer a Teónoe, tendrá que convencer a Teoclímeno, la Helena urdidora, ¿no? La caracterización que hace Eurípides es muchísimo mayor que aquello que urde Ifigenia en Ifigenia entre los tauros, que es verdad que tendrá que convencer a Toante, ¿no? Pero si esta belleza se plasma también o de una forma mayor en la Helena, si se ve más justo en los pasajes del Mejánema, en la apariencia. No sé si... Bien. Bueno, respecto de la Ate, en las tragedias donde Helena sí fue a Troya, directamente se la llama Ate. O sea, no hay ninguna ambigüedad allí, ¿verdad? ¿Te entendí bien, Andrea, y dijiste que el Nilo gritaba? Sí, bueno, y la Hélade grita, bueno, al principio yo creo que en la Parodos también. Pero el Nilo no grita, ¿eh? ¿No grita el Nilo? No. Vale, bueno, pues corre a través del Nilo la voz de que Helena ha sido la causante de la... Sí que aparece el Nilo. El Nilo es la primera palabra de la obra. Por eso, sí. Después la voz atraviesa el Nilo hasta llegar a la Hélade. Los gritos, es que sí que tiene algo relacionado... No es la parte que vi de la Hélade de la Parodos, donde está el grito duplicado. Puede ser... No lo había asociado con el Nilo, lo tendría que rever. Creo que la voz es al principio de la Helena, puede ser que sea en la parte, no lo sé, pero se dice que atraviesa el Nilo. Bueno, bueno, pues está bien, lo tendré que revisar, porque si es la reces inicial, que es lo que trabajé para las jornadas del agua, donde estuvimos... pero no nos pudimos escuchar íbamos a compartir mesa y no pudo ser. Allí no, tendría que... De hecho, tengo que seguir trabajando porque hay una publicación en ciernes. Igual en la Parodos, pero bueno, no lo sé, no lo sé muy bien. Eso no lo recuerdo, honestamente. Sí, por supuesto que el Nilo es clave, y es clave además por el primer verso no solo es la primera palabra de la obra, sino que todo el primer verso está dedicado al Nilo y que son las fuentes de bellas doncellas, y además hay un juego continuo de Helena como Parcenos en la tragedia, todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos además otro elemento, y bueno, justamente está cerca del Nilo, porque otra discusión es cuán cerca estaba, de bellas doncellas, eso seguro, sí. Y como en cuanto a la belleza, sí, bueno,
ella cuenta, es decir, habría varios procesos de la belleza, me parece a mí, en esta Elena. Está el juego que traje hoy aquí, que es que ella desea desembellecerse, ¿no? Después tenemos también este juego con la doncellez, que en parte va implícita la belleza. Después, bueno, eso lo he trabajado en otro momento, pero para mí hay una relación directa entre ella y las sirenas son en principio bellas, así que sí creo que hay juegos continuos. Es reclamada por Teoclímeno, por supuesto ya quería hacerlo antes de la muerte de su padre, pero bueno, como Proteo le había prometido custodiarla, no había podido ser antes, así que sí, me parece que eso está continuo e inclusive puede jugar con este afiarse porque sabe que en días va a estar bella nuevamente, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo. Y Urdidora, me decías, ¿de acuerdo a la belleza o estabas pensando en otra cosa? No, en general la persuasión de Elena en la Elena es impresionante, y de hecho esa es la caracterización principal de la heroína, porque al final acaba convenciendo a todos, ¿no? O sea, incluso a Menelao, que le dice que le parece muy antiguo el truco. Exacto. ¿No? Es simplemente la diferencia quizás entre Ifigenia y Helena en un panorama tan Ifigenia, distinto, ¿no? Me dijiste Ifigenia y Helena, perdón, me equivoqué, me olvidé de pobre de nuestra Ifigenia. Parecido. Estoy de acuerdo, sí. No, en Ifigenia no está todo el trabajo con la belleza y con la apariencia. Sí hay dos ardides, digamos, ¿no? Porque está el primer ardid después del primer anagnorismos, donde entonces dice, bueno, que uno de los dos se salve y que lleve la tablilla, y luego ya cuando pergenia toda esa escapatoria de los cuatro primero, con la imagen incluida, o sea, los tres humanos y la imagen, y luego las mujeres, ¿no? Porque esto que hablábamos el miércoles en el CSIC, de la región táurica, en la región táurica no queda un griego, ¿no? Así que, pero sí, es cierto que no está elaborada desde la belleza y desde esa figura, inclusive desde la figura del disfraz. Por supuesto hay ardid y hay dos, pero desde otro lugar y siempre estoante. Acá está además antes de Teoclímeno Teónoe, ¿no? Que además también ahí, Menelao siempre es muy torpe, o sea, Menelao dice, yo no voy a suplicarle a esta mujer, y entonces va a la tumba de Proteo. Bueno, Proteo está muerto, la que puede delatarlos es la que está... Bueno, en fin, ¿no? Si no fuera por Helena, quedaban en Egipto claramente. Sí, me parece que hay varias diferencias entre ellas dos, sí. Pero bueno, para mí son dos tragedias de escape muy interesantes y está claro que es por la agencia de ambas, ¿no? No así Andrómeda. ¿Por qué la traigo a cuento? Porque el texto de Wright trabaja las tres tragedias. Y bueno, por supuesto, Ifigenia y Helena no son fragmentarias y Andrómeda sí, pero por lo que tenemos de Andrómeda, la agencia de Andrómeda no estaría estando, ¿verdad? No la tenemos. Pero sí, muy... No, por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues entonces terminamos aquí. Damos las gracias de nuevo a Elsa Rodríguez Cidre. Ha sido un placer inmenso. Y bueno, esperamos que en no mucho tiempo vuelva a haber una visita así. Ojalá. Que no pasen 9 años. Eso es, tienen las puertas abiertas. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias de verdad.